Tiene la palabra el diputado Marco Labaña. Gracias, presidente. Primero, déjenme, Nicolás, si las encuestas que les están vendiendo dicen que el 70% aprueba, yo cambiaría de encuestador porque los están afanando. Digo, miren el zafarrancho que hemos armado con el tema tarifas, que lo he escuchado a Pitrola defendiendo la mano invisible de Adam Smith, defendiendo el libre mercado. Yo a Pitrola siempre lo uso para bajar un poco, compensar quizás algunas ideas que tiene, y lo he escuchado hablar de la mano invisible y ya esto me parece que es demasiado. Néstor, por favor, no cambies. A ver, yo les voy a ser sincero, yo no tengo claro hoy cuál es la política energética que estamos siguiendo y hacia dónde vamos. Pero más allá de las cuestiones que se han planteado, el tema tarifas, los distintos inconvenientes, yo creo que estamos faltos de una estrategia en términos energéticos, que quizás la tienen, pero yo les soy sincero, no la entiendo. Me da la sensación de que hay un grado de improvisación importante cuando una medida como la del aumento del gas ha sido modificada 3 veces en 2 meses. Entonces creo que hace falta un replanteo integral de hacia dónde vamos a ir y qué es lo que queremos buscar. Yo tengo alguna serie de preguntas que tienen que ver con esto para tratar de aclarar. Los compromisos de los que habla de inversión, que habló en un par de oportunidades, ¿son los compromisos que venían del gobierno anterior o se han firmado nuevos compromisos? Con el aumento que se ha realizado en tarifas, en boca de pocos, si se han firmado nuevos compromisos o son los compromisos pendientes que le hicieron un cambio de condiciones. Estas inversiones están orientadas a hacer un mantenimiento únicamente, porque acá hay algunas que tienen que ver con exploración y hay otras que tienen que ver con distribución, por ejemplo, de la red eléctrica en Capital Federal, como decía anteriormente. ¿Son inversiones de mantenimiento o son inversiones de reversión de la situación actual o mejoramiento de la infraestructura que tenemos actualmente? No tengo claridad de esto y creo que son preguntas que son básicas que deberíamos tenerlo. Muchas veces se ha hablado de la revisión integral tarifaria, que hace falta esperar a la revisión integral para poder determinar cuáles son las inversiones, las necesidades, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve el aumento mientras tanto? Si no empieza a haber un compromiso previo de esas inversiones. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la medida? Parecería como que estamos poniendo el carro adelante de los caballos, salvo que efectivamente se hayan incrementado los compromisos de inversión y esos compromisos representaban una urgencia tal que hacía falta hacerlos inmediatamente antes de la revisión integral tarifaria. Con lo cual me gustaría tener más claridad sobre cuál es el programa de inversiones, en términos de cuencas, en términos de expansión de las redes de distribución, en términos, un poco claridad sobre esto justamente, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo y cuál va a ser el camino crítico que vamos a recorrer en los próximos 3-4 años, que creo que es lo mínimo que tendríamos que tener. La resolución que sacaron con el tope de facturación al 400%, criticada ya en esta comisión, vence en diciembre. En diciembre ya esa resolución no tiene más validez y empiezan a correr los cuadros tarifarios anteriores, salvo que venga la revisión integral tarifaria que va a fijar un nuevo marco. Esa revisión integral tarifaria, ¿ustedes le están imaginando que se va a dar en octubre efectivamente, se va a poder determinar? Esos valores que se determinan por las previsiones que me imagino que ya deberían haber realizado, ¿están en línea con los aumentos previos a la suspensión o al tope del 400% en la facturación? ¿O están más en línea con el tope del 400% en la facturación? No sé si se entiende la pregunta dónde voy. ¿Cuáles van a ser los aumentos de producción si es que efectivamente se va a tener? Esto tiene que ver con una pregunta que le hacía el diputado Grandinetti. ¿Vamos a un esquema más de importación o un esquema de producción? Si vamos a un esquema de producción,
sería importante saber cuál es el recorrido de aumento productivo que estamos esperando de las distintas cuencas. Esto se relaciona con la pregunta que le hacía anteriormente sobre qué inversiones se van a realizar en qué cuencas. Los subsidios que se dieron, que nos ha escuchado más de una vez a nosotros criticar la política energética que se venía siguiendo, no fueron responsables tampoco de que haya habido una caída en la producción. Después de todo, los subsidios iban a las empresas. Creo que lo que hubo ahí es una falta de inversiones, controles, que me gustaría saber si ustedes en lo que van de estos 8 meses han podido hacer una evaluación del grado de cumplimiento o no de los compromisos anteriores y de cómo se han utilizado los distintos subsidios. Esto me imagino que algo, después de 8 meses ya deberíamos tener y poder empezar a reclamarle eventualmente a las empresas justamente el cumplimiento de eso. En el caso YPF, que preguntábamos anteriormente, la diputada Camaño preguntaba sobre los activos que se están vendiendo, que usted decía que son potestad de una empresa privada, lo cual es cierto, pero el 51% de esa empresa es del Estado Nacional. Y el Estado Nacional tiene director puesto dentro del directorio de la empresa. Y ese director me imagino que tiene que tener alguna coordinación con el Ministerio de Energía, o debería. ¿Cuál es la posición que se va a tomar y por qué esa posición sobre el eventual desprendimiento de algunos activos de la empresa YPF? En el tema Tesano, y esto a ver si podemos estar de acuerdo. El funcionario Tesano actuó de testigo en una causa de una empresa extranjera contra una empresa nacional, atestiguando en favor de la empresa extranjera. Eso ya genera una situación rara. Más si se quiere, siendo el caso que esa empresa nacional, el 51% es del Estado Nacional, con lo cual no es un conflicto simplemente entre privados. Es un conflicto entre privados, pero que el 51% de las empresas que está en ese conflicto es del Estado Nacional, con lo cual es un conflicto del Estado Nacional y tendríamos que tener claridad sobre este tema. Atestigó, claro, y encima atestiguó en el mes de julio del 2015, ya era propiedad del Estado Nacional el 51% de YPF. Después me gustaría, porque creo que quedó pendiente y en aras de la transparencia, me parece que es importante que se responda a la pregunta de la diputada Perrier sobre el tipo de acciones que dispone el ministro. Creo que hace falta llegar un poco de claridad sobre cuál es el rumbo que se va a dar, porque si no vamos a terminar en una situación donde ni siquiera, aunque estemos haciendo cosas para dar señales a los distintos mercados, los distintos inversores, las inversiones no van a llegar. Un par de preguntas puntuales sobre el decreto 882, que es el de energías renovables y otras cuestiones, donde claramente se desprende del decreto que se prioriza aquellas inversiones que vienen acompañados del financiamiento. Esto debería ser correcto en el caso de que Argentina tuviera posibilidades de acceder a los distintos mercados en las mismas condiciones. Lo cierto es que cuando uno está priorizando esto, lo que estamos terminando de generar es que le estamos priorizando inversiones a prestadores del extranjero. Y muchas de las empresas nacionales que están en condiciones de vender o proveer de energías renovables, 2 megawatts para eólicas, las estamos dejando afuera. Entonces, quería preguntarle si tenemos algún mecanismo para tratar de compensar esta asimetría que se da simplemente por las realidades del mercado internacional en las que hoy estamos. No sea cosa de que terminemos priorizando solo empresas de origen internacional en detrimento de empresas nacionales que tienen y mucho para aportar con tecnología realmente muy buena.
surge de ese mismo decreto una garantía que es casi una garantía medio inusual, que es que existe una opción de compra de las centrales de generación a favor del Estado Nacional por si existe algún incumplimiento o algún cambio en el tipo de cambio, algunos incumplimientos. Cuando uno pone esta garantía que es inusual, esta ventaja inusual en las licitaciones, en los contratos, ¿no nos estamos metiendo un poco en darle un aseguro en alguna de las cuestiones que tiene que ser un riesgo empresarial? Esto es una cuestión que creo que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno mira el mercado chileno, por ejemplo, no tiene ventajas parecidas en materia eólica, no tiene ventajas parecidas a las que se está dando con estas licitaciones. Y cuando uno ve este decreto, lo une inmediatamente con, y esto le quiero preguntar si tiene alguna relación o es alguna casualidad, si tiene algo que ver con la modificación el decreto que modifica la reglamentación de la ley de tierras. Si esto tiene algún tipo de relación con los campos eólicos, esa modificación con campos eólicos que se puedan instalar. Sobre la resolución 21, que es la que se refiere a las licitaciones térmicas, ¿no? Acá hay un mecanismo que se usa mucho en Brasil, que se llama mecanismos de subastas, que no sé por qué no se aplicaron en las licitaciones que estamos realizando. Nosotros hicimos una licitación donde se elige por menor precio, pero ese menor precio posiblemente sigue estando muy por arriba del que se pudiera conseguir cuando uno da la posibilidad de estos mecanismos, que hay mucha experiencia internacional y un caso muy típico es el de Brasil, que lo usa permanentemente. Quería saber una impresión de por qué no la utilización de ese mecanismo y si no sería conveniente ir a este tipo de herramientas. Creo que sería bueno, más allá de estas respuestas y algunas respuestas que han quedado pendientes a las preguntas que realizó la diputada Camaño, creo que hace falta tener una claridad absoluta sobre cuál es el camino que se va a ir tomando. Creo que cada una de las acciones que tome el Ministerio tiene que tener una clara perspectiva hacia adelante también. Esto si se quiere, es un humilde aporte que uno puede hacer, porque es lo que va a permitir justamente hacer la atracción de inversiones que tenemos. Si seguimos en este berenjenal, si la Corte aprueba, no lo aprueba, y estamos en esta discusión, creo que no vamos a terminar de revertir el deterioro que se viene acumulando hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias.